Todo lo que hemos hecho aquí siempre llega a la conclusión de que esto no es solo geología natural, sino que son los restos descompuestos y enterrados del Arca de Noé, que se encuentra en Génesis 6, 7 y 8. Es esto, chicos. Este es el famoso barco. Vamos a demostrárselo al mundo. Entonces, Andrew, has pasado años investigando este sitio. ¿Cuál es un momento específico, ya sabes, un día, un dato, en el que pasaste de tener curiosidad a estar convencido de que esto era real? Ya sabes, algo que cambió todo. Bueno, pues escuché por primera vez sobre el sitio de un hombre llamado Ron Wyatt, quien tristemente falleció cuando estaba en la secundaria en California. Él vino a nuestra ciudad, Sacramento, y dio una presentación un jueves por la noche. Estaba en la escuela, así que le pedí a mi padre ir a escuchar lo que este hombre tenía que decir porque el folleto decía que hablaría sobre el descubrimiento del Arca de Noé y otros temas. Me pareció muy interesante, ya que de niño me apasionaba la arqueología, la historia y los temas bíblicos. Finalmente, mi padre aceptó. Él fue a las reuniones, llegó a casa y me dijo, «Wow, este tipo dijo que lo encontró». Así que empecé a investigar. Descubrí un libro llamado Descubre el Arca de Noé. Era de bolsillo, así que lo compré y leí todo. Pero quería más información. Estaba ávido de información, así que decidí llamar a ese tipo. Esto fue antes de Internet. Esto fue en 1990 o 91, y yo tenía como 13 o 14 años en ese momento. Entonces llamé a la operadora. Antes marcabas el 411. No sé si todavía funciona. Pero la operadora contestó el teléfono y preguntó qué ciudad. Y dije, bueno, Madison, Tennessee. Tenía su apartado postal en la portada del libro. Luego me pasaron con él, iniciando una larga conversación desde inicios de los 90 hasta su muerte en el 99. Pero pude traerlo a California 2 veces, en el 95 y el 96. Mis amigos y yo lo invitamos a varias reuniones durante un par de fines de semana. Yo estaba ávido de información sobre el Arca de Noé. Luego llamaba a su colega, David Fasold, que vivía en el sur de California, y hablé con él durante muchas horas a lo largo de esa década hasta que falleció, creo que en 1998. Así que para cuando estaba en la universidad, a mitad de la carrera, decidí venir aquí. Un amigo mío, Bill Fry, ya fallecido, me invitó a ver el sitio del Arca. Me preguntó si quería acompañarlo y acepté, pero como estaba en la universidad, no tenía dinero. Afortunadamente, le pedí ayuda a mis padres y ellos aceptaron financiar mi viaje a Turquía. Y esta es la primera vez que viajo al extranjero por mi cuenta. He estado en Europa justo después de la preparatoria con mi hermana. Me encontraría con Bill en Estambul. Iba a volar a llegar a Estambul, ir al hotel y verle al día siguiente. Y al final, todo salió bien. Muchas historias graciosas. Llegamos al este de Turquía, a esta formación de barco detrás de mí. Fue la primera vez que me quedé impactado. Vienes por este camino, subes por el valle y en la última curva, la de Ron Wyatt, su lugar favorito para fotos, ves el centro de visitantes y la forma del barco en el fondo. Es algo que tienes frente a ti, en un ángulo perfecto para ver toda la estructura. Y fue entonces cuando yo me enamoré de esta zona, pensé, wow, tengo que volver. ¿Sabes? Solo estuvimos 4 días recorriendo toda la región. Ese viaje fue clave. Lo vi en persona y realmente dejé de ser un simple turista. Quise volver para investigar. 3 años después, nos reunimos con el geólogo turco, Dr. Salih Bayraktutan, quien estudiaba este sitio desde 1985. El gobierno básicamente lo puso a cargo del sitio. Él ayudó no a diseñar, pero ayudó a elegir la ubicación para el centro de visitantes. Él formó parte del equipo que declaró esto como Parque Nacional. Al ser geólogo, conocía todas las rocas y estratos de esta área. Es el experto mundial y todavía vive. Así que trabajamos con él. En el año 2000, cuando lo conocí, fue el siguiente paso. Escucharlo hablar sobre los datos científicos de por qué esto no es un sinclinal, ni una formación rocosa o simplemente tierra común, sino los probables restos del Arca de Noé. Es un objeto hecho por el hombre que ha sido cubierto con tierra y se ha descompuesto. Fue en mi viaje del 97 cuando me convencí de que hay algo más detrás de esto. El sitio fue descubierto en 1959, algo que supe después.
Conocía los esfuerzos de Ron Wyatt en los 80, pero al investigar descubrí que el cartógrafo turco Ilan Durupinar vino en 1960 con un equipo estadounidense para las primeras investigaciones. Él lo descubrió el 11 de septiembre de 1959 mientras mapeaba la zona y vio el objeto con forma de barco en las fotografías aéreas. Por eso, él merece el crédito por el hallazgo inicial. Más tarde, Ron Wyatt lo dio a conocer al mundo tras 10 o 15 años de investigación. Ahora, mis colegas y yo simplemente continuamos ese trabajo. ¿Sabes? Nuestro objetivo es ir más allá de lo que esas personas han hecho en el pasado, esos pioneros. Realmente queremos entrar al sitio si es posible y ver qué hay bajo el suelo. Sí, yo adoro a Ron Wyatt. Yo adoro su investigación. Pero cuando te escucho, ya sabes, yo solo necesito preguntar. Algunas personas escépticas, no sé si lo estoy diciendo bien, pero las personas escépticas dicen que, ya sabes, esa formación es solo geología, ya sabes, según tu propia investigación, que encontraste ya sabes, con los escaneos de radar, ya sabes, que no pueda explicarse naturalmente, ya sabes, ¿cuál es la pieza de evidencia más innegable que tienes en este momento? Bueno, creo que hay un par de piezas clave de evidencia. Primero, si realmente miras las críticas sobre que esto es una formación geológica, verás que no hay ni una sola cosa que digan. Así que esa es la otra cosa. Tienes doctores, científicos y geólogos que no coinciden sobre este sitio. Esa es la cuestión. Es un área geológicamente compleja. Por eso hay quienes no quieren afirmar que es el Arca de Noé. Dirán, es un sinclinal, capas de roca sedimentaria plegadas. Pero nosotros y el doctor Salih, geólogo que ha estudiado esta área por mucho tiempo, señalamos que las capas de roca van en la dirección incorrecta para formar un sinclinal. Vienen desde la frontera iraní y forman pliegues de norte a sur, no de este a oeste. Si buscas en Google cómo se ve un sinclinal, verás un pliegue expuesto y erosionado. Así quedan las capas de roca al descubierto. Pueden formar una figura ovalada, aunque suelen ser enormes. Este sitio, sin embargo, no es de roca. Hay una roca en medio, pero todo es tierra. Los estudios geofísicos como ERT o GPR, que usan radar para ver bajo la superficie, no muestran rocas enormes allí. No es una gran roca, insisto, es solo tierra. No es una roca plegada que esté ahí presente, así que claro, no es un sinclinal. La otra cosa que dirán es, bueno, es una roca gigante que, a lo largo de millones de años, los glaciares moldearon y tallaron con forma de barco. Bueno, no hay evidencia de actividad glaciar en esta área a 6.500 pies en el pasado, y además de eso, volviendo al punto principal, no es una roca, es tierra. Así que definitivamente no fue tallada. No fue una roca grande y gigante que fuera tallada en forma de barco por ningún glaciar. Un geólogo turco sugirió, e incluso consiguió publicar un artículo sobre esto, que esta roca caliza cayó de las capas superiores. Se movió valle abajo y, a lo largo de millones de años, el glaciar le dio forma. Su idea fue que la roca vino de arriba, donde sí hay piedra caliza. Esa es una cresta de piedra caliza. Dijo, esta roca bajó con el flujo de lodo y quedó atascada en el valle. Y la idea de que el glaciar formó la forma porque ¿Cómo llegó esta forma aquí? ¿Por qué parece un barco? La teoría del sinclinal se refuta fácilmente por la disposición de las capas y la ausencia de una gran roca. La teoría de la roca gigante también es falsa, simplemente porque no es una roca gigante. Es tierra. La siguiente que lanzarán es decir que esto es en realidad roca base que está emergiendo del suelo del valle y estamos viendo la parte superior allí. Luego, el lodo pasó a su alrededor y ese flujo creó la forma de barco. Es similar a otras ideas, pero en lugar de que la roca venga de arriba, sugieren que es una columna de roca que sube mientras el lodo fluye a su alrededor. Hay dos puntos clave. Al ver esta forma desde aquí en Google Earth, fotos antiguas o mis tomas de dron en Internet, notarás que el extremo puntiagudo del barco apunta cuesta arriba. Si observas la dinámica de fluidos, tenemos un video genial que muestra un líquido, como agua con tinte rojo,
fluyendo alrededor de una obstrucción de metal. Y el agua está bajando. Golpea la obstrucción y forma una figura. Como va cuesta abajo, el extremo puntiagudo queda hacia abajo. Así funciona la dinámica de fluidos. Acumula material, rodea el obstáculo como una roca o, en este caso, un perno de metal, y forma la punta cuesta abajo. Eso es normal, la gravedad hace eso. Aquí es lo opuesto. El extremo puntiagudo está cuesta arriba, el extremo redondeado detrás de mí, justo ahí, está cuesta abajo. Y entonces, ¿cómo subió el lodo cuesta arriba? O sea, no puedes decir que esta forma se formó por lodo rodeando una roca que está ahí dentro o una columna de roca que emerge. Así que ese es el primer punto al respecto. El segundo punto, el Dr. Salik señala que este suelo del valle, ¿sabes? Estoy en la colina oeste que domina el valle donde está la forma de arco. Y luego por aquí están las colinas orientales, justo aquí. En estas dos cimas, la roca madre llega al fondo. Salih estima que está a unos 100 metros por debajo de donde se encuentra esa forma de barco. Así que forma este valle empinado que sigue lleno de escombros, lodo, tierra y rocas. Él dijo que no hay nada igual en la naturaleza, un fondo de valle como este donde justo en medio emerge una columna de roca, como una chimenea o algo similar. Y en la parte superior está entonces la forma del arca de Noé. Así que, de nuevo, solo desde la geología, sin siquiera mirar la evidencia bíblica o el GPR, este sitio no puede explicarse simplemente diciendo geología. Ahora sí, ha estado ahí. Si esto es el arca de Noé, lo cual creo que ha estado ahí durante más de 4,000 años. Y por lo tanto tienes que entender la condición actual del sitio, comprendiendo la tectónica de placas, la actividad sísmica, la sedimentología, la geología. Tienes que entender lo que está pasando en esta región para explicar eso. Y además de ser un sitio arqueológico, que creemos que lo es porque es un barco de madera en descomposición, todos estos factores influyeron en su aspecto y ubicación actual. ¿Por qué está inclinado hacia nosotros? La geología explica cómo el lodo que bajaba hizo que la forma del arca se inclinara hacia esta zona. Puedes ver que fue empujado hacia este lado oeste, y es por eso que la forma del barco está detrás de nosotros hoy, y no, ya sabes, a 1500 pies en el valle de abajo y perdido en el tiempo porque se quedó atascado en este lado, porque el lodo lo empujó hacia aquí y ahora está básicamente firmemente implantado o impreso en este lado oeste en el que estoy parado. Y así que ninguna de las explicaciones geológicas de aquellos que las proponen tiene sentido. Pienso esto porque la mayoría, el 99% de esas personas no vinieron aquí a realizar trabajo científico. Tal vez solo toman fotos. Tal vez vienen como turistas. Un par lo ha hecho, creo. El resto está en casa viendo videos. Esto fue incluso antes de Internet. El Dr. Collins publicó un artículo sobre el sinclinal en el 96 o 97 y nunca estuvo aquí. Su diagrama sobre la formación del sinclinal realmente no tiene ningún sentido cuando observas todas estas colinas aquí y analizas de dónde vienen exactamente estas capas de roca. Eso refuta la teoría del sinclinal. Ante el movimiento masivo de la ladera, no puedes llamar sinclinal a esta pequeña formación en forma de barco. A los críticos les invito a venir y revisar la evidencia. Para nosotros, la teoría del arca explica mejor por qué tenemos una forma de barco. Al mirar la evidencia bíblica, lo importante es esto. Puedes hallar formas de barco en cualquier lugar, pero estamos en las montañas de Ararat, no en China. No estamos en Colorado, son las montañas de Ararat, donde la Biblia sitúa el arca de Noé. Era una zona muy grande, no era un solo pico. Ya sabes, Moisés, quien creo que escribió el Génesis, no nos dio el GPS, no nos dio el pico exacto. Él dijo, en las montañas de Ararat, o, bueno, en aquel entonces, Urartu, ese antiguo reino. Ahí, en esas montañas, es donde aterrizó el arca de Noé. Así que, ya sabes, esa es solo el área general. Ese no es un lugar muy específico. Estamos en esta área general. Así que ese es el número 1. El segundo punto es que este objeto con forma de barco tiene la longitud exacta que indica la Biblia, 300 codos reales egipcios. Algunos sugieren que usó un codo hebreo más corto, lo que daría 450 pies. Pero Moisés escribió el Génesis en la edad del bronce tardía, fue educado en Egipto y, según Josefo, era un príncipe egipcio. Así que él estaba bien educado, Moisés, y habría estado usando el estándar de medición de su tiempo.
No era solo eso. Al hablar con expertos sobre el codo, hoy usamos pies, pulgadas o metros, pero antiguamente el codo era la medida desde la punta de los dedos hasta el codo. La gente decía, si eres bajo, tienes un codo corto. Si eres un gigante como Moisés o Noé, tienes un codo enorme. Entonces, ¿sobre cuál escribió Moisés? Bueno, el problema es que no han estudiado al respecto. Lanzan dudas sin darse cuenta de lo que dicen. En la época de Moisés, el codo real egipcio era un estándar mundial, como menciona la Enciclopedia Británica. Es información histórica. Puedes encontrar varas de codo, ya sabes, realmente exactas, varas de madera con todas las marcas en tumbas egipcias. El tesoro de Tutankamón, que según la mayoría es posterior a la época del Éxodo, pertenecía a la 18ª dinastía. Su tesoro incluía una vara de codo y está expuesta en un museo en El Cairo. El Museo Imhotep de Saqqara exhibe una vara de codo. Todas tienen la misma longitud. Son exactas. Si tomas 300 de esos codos reales egipcios, el resultado es 515 pies y medio de largo. Y eso no es, ya sabes, 10 pies más largo ni nada por el estilo. No, son exactamente 515 pies. Ha sido medido con láseres por Google Earth. Puedes medirlo. Una vez usamos una cinta métrica con un turista de Texas. Él sacó una cinta métrica de 300 pies de largo y nosotros, ya sabes, nosotros marcamos 515 pies de largo. ¿Y ahora qué hay de la altura? Ya sabes, la Biblia dice, creo que es 30 codos de altura. Bueno, está enterrado, está deteriorado. Lo que queda, según nuestros escaneos, es una serie de capas bajo tierra. Pero hasta que lleguemos allí abajo, no sabemos cuánto. Probablemente el techo haya desaparecido y el primer piso esté destrozado. Es difícil saberlo. ¿Y ahora qué hay de la anchura? Tenemos la longitud exacta, pero la anchura en el medio es distinta. Hay un par de ideas porque son 138 pies, lo que resulta un poco más ancho que los 50 codos de la Biblia. Pero si observas la forma del barco y cómo se va formando, una idea es que el ancho promedio, yendo desde el punto más pequeño en la parte superior hasta el más ancho en el medio y luego de vuelta al extremo redondeado aquí abajo, es que el ancho promedio es de unos 50 codos para las dimensiones internas. Ahora, ¿Moisés usó estas dimensiones para describir la dimensión interna o era la externa como con el casco? No sabemos qué tan grueso era el casco o las vigas de las costillas. Una idea es que él describía la capacidad del arca de Noé, desde el suelo hasta el techo. Quizás el grosor real del suelo, sin embargo, pudo haber sido de 2 o 3 codos. Debemos verificar algunas cosas, pero aquí tenemos una forma de barco en las montañas de Ararat que mide exactamente 300 codos. Y ahora, en nuestra investigación, desde el año 2019, hemos estado realizando estudios GPR no destructivos con radar. Básicamente, es una técnica de estudio geofísico que los geólogos y arqueólogos utilizan habitualmente. Y no es solo una técnica la que utilizan. Sabes, esta es solo una herramienta más en su caja. Vi una crítica en línea atacándola, diciendo, no puedes confiar en el GPR, es como mirar las nubes e inventar formas. Pero la realidad es que ellos usan tecnología geofísica, ERT, que es eléctrica, GPR, que utiliza señales electromagnéticas, y también la sísmica. Son formas de mirar debajo del suelo para obtener una mejor comprensión sin tener que cavar un hoyo. Así que es no destructivo y este es un sitio muy frágil, por lo que esa es la mejor manera de hacerlo por ahora, es usar estas tecnologías. Cuando profesionales como una geofísica estadounidense con 30 años de experiencia analizó nuestros datos, dijo, mira, a una profundidad de 4 a 6 metros, desde el extremo puntiagudo hacia el centro, pasando la roca, hay un túnel. No es una serie aleatoria de vacíos. No, está siguiendo toda una línea recta que baja a la misma profundidad. Y luego, en el borde interior, de la forma curva del casco, a la misma profundidad, hay otro de estos vacíos, fragmentado, y otro más. Ahora, si observas con atención detalles que aún no hemos publicado, verás que en la parte más baja aparece un tenue sombreado, ángulos rectos y marcas que sugieren estructuras artificiales, como soportes hechos por el hombre. Y si pensamos en el arca de Noé, este nivel podría ser la cubierta,
con sus vigas realmente gruesas o quizás paredes para las habitaciones, o incluso ambas cosas. Y luego tienes estos pasillos que todavía no están llenos de tierra. Vi un comentario en un YouTube. El arca de Noé no tenía un túnel, decían. No, no es eso. Decimos que hay un túnel porque ahora mismo está bajo tierra. Es porque la tierra había cubierto, ya sabes, enterrado los restos del arca de Noé. Esto es arqueología estándar. Como ocurre con ciudades antiguas en todo el mundo, deben excavarse al cubrirse por el paso del tiempo y procesos naturales. Es decir, hay partes en esta estructura de barco que no han sido totalmente cubiertas por lodo o tierra, dejando vacíos que se alinean formando un túnel. Creo que es un corredor central por donde Noé y sus hijos accedían a los animales y a las jaulas. Si eres ateo, esto te parecerá una locura, pero piensa en la historia del arca. Dios le pidió a Noé construirla para salvar a su familia y, por supuesto, a todos los animales que vinieron. Dios llevó los animales al arca, así que necesitaban jaulas y espacio para alojarlos. No era solo un zoológico de mascotas abierto. Y esto es algo que esperaríamos encontrar. Si el arca está algo preservada o todavía quedan restos en la tierra, las diferentes densidades de material sugieren que solía haber una pared allí que se descompuso y se llenó de limo o sedimentos. Por eso el radar detecta estas diferencias y logra ver una línea paralela. Está viendo ángulos rectos. Normalmente, en la naturaleza, si escaneara con GPR la ladera de una montaña, solo vería escombros al azar, rocas o grietas en el suelo, pero no vería este patrón organizado. De hecho, cuando hicieron el primer escaneo con radar en Turquía, fue aquí en el Arca de Noé, en junio de 1987, o mejor, 1986. Y cuando hicieron eso, hicieron uno a 75 pies del extremo superior, ya sabes, justo a través de ahí. Ya sabes, en aquel entonces no era digital, así que simplemente se imprimía en papel térmico. Y en esas largas resmas de papel obtuvieron una impresión que mostraba 13 líneas de reflexión donde el radar estaba escaneando. Entonces llevaron esto al vicepresidente de GSSI, que creo que está en New Hampshire, en algún lugar de los estados de Nueva Inglaterra. Pero en la televisión local le describió al reportero lo que estaba viendo en su hoja de papel con los resultados del radar. Y dice en las noticias locales, ya sabes, que estas reflexiones son demasiado periódicas. Así que son un patrón de reflexiones que no ves en la naturaleza. Así que todo este tipo disculpa. Al mirar bajo tierra y ver la superficie, piensas, tiene forma de barco, mide como el arca de Noé y está en el Ararat, lejos de cualquier lago. ¿Qué hace un barco aquí? Pero ¿qué está pasando bajo tierra? Primero, el radar muestra un patrón de reflexiones con líneas angulares, paralelas y perpendiculares. Hay una serie de vacíos, túneles y espacios abiertos subterráneos que conducen a lo que llamo un atrio central. Una habitación enorme en el medio, justo más allá de la roca central, cuesta abajo hacia el norte, baja unos 40 pies o 13 metros. Si crees en el Arca de Noé, o incluso si has visitado el Ark Encounter en Kentucky, esa gran réplica de madera, verás que es casi del mismo tamaño, unos 510 pies de largo, mientras que esta mide 515. Allí usan un atrio central, porque la idea es, ¿cómo haces llegar aire fresco y luz a través de las 3 cubiertas que menciona Génesis 6? Dios diseñó el arca para que el aire fresco pudiera circular libremente por los 3 pisos, permitiendo además que la luz de la única ventana iluminara todo el interior de la estructura. En la réplica de Answers in Genesis hay un atrio central que atraviesa el barco, parecido a un balcón. Puedes mirar hacia abajo y ver las diferentes capas y pisos. Aquí parece que había una gran habitación cuadrada en el medio. Esto permite acceder, ya sea mediante un sistema de rampas o simplemente mirar hacia abajo mientras entra la luz y el aire fresco. Esto es lo que vemos y a lo que queremos acceder. Este año o el próximo, con suerte, podremos colocar cámaras allí. Cuando alguien pregunta por nuestra mejor prueba, creo que los 300 codos y estar en la ubicación correcta es clave para despertar interés. Al mirar nuestro GPR, no vemos ruido aleatorio, sino un patrón claro que sugiere que hay algo más. Algunos notan que esto no es natural, pero se niegan a aceptar que es el Arca de Noé. Y entonces vi a un tipo que dijo, bueno, esto era un fuerte mongol.
¿Quién construiría un fuerte en el fondo del valle? Mira, por ejemplo, justo ahí arriba, en la cima de la colina al este. Desde esa posición es muy fácil lanzar misiles, piedras y flechas hacia ese supuesto fuerte con forma de barco que está abajo. Así que sí, es una locura. Nuestra investigación busca probar la conclusión más lógica. Estos son los restos descompuestos del Arca de Noé. Aún seguimos trabajando en ello. Vaya, eso es mucha información para procesar. Pero Perdón, yo estaba en racha, perdón. no. De hecho, gracias. Eso fue increíble. Sé que vamos cortos de tiempo, así que solo te voy a hacer unas dos preguntas más realmente cortas. Ajá. Así que yo estaré allí en la próxima semana. Así que si pudieras decirme, ya sabes. Sí, me alegra que vayas a estar por aquí. Sí. Si pudieras decirme, ya sabes qué puedo esperar de mi visita. Ya sabes, desde un punto de vista de un creyente que tiene algunas dudas, en un sentido espiritual, ¿qué puedo esperar? Al venir aquí por primera vez, creo que lo primero que notarás es lo que llamo el rincón de Ron Wyatt. Subes por la carretera. Esa primera curva donde ves el edificio del centro de visitantes es un camino recto hasta aquí. Verás la formación del barco en el fondo del valle. Si no paras ahí, tendrás que volver o caminar para hacerlo de nuevo. Pero justo ahí lo verás. Simplemente ahí sentado en las montañas, esta forma masiva de barco que creo que no se puede explicar con geología. Y como creyente, realmente no necesito pruebas para aceptar la historia del Arca de Noé. Sabes, por fe creo que Noé encontró gracia ante Dios, siguió sus instrucciones y construyó un arca para sobrevivir al diluvio. Para mí es historia real, no mitología. Y esto es algo que no necesito ir a buscar para creer y cambiar mi opinión. Así que, como cristiano, yo acepto eso. Muchos, incluso cristianos, dudan de esta historia por ser tan fantástica. Un diluvio universal con solo 8 sobrevivientes, un evento reciente y no de hace millones de años. Y entonces hay dudas. Cuando vengas, visita el centro de visitantes, tenemos un par de películas, tenemos los pósteres del GPR. Luego, simplemente mira hacia allá y contempla el arca. No hay nada que puedas desenterrar en el suelo ahora mismo, así que espero que puedas bajar y caminar sobre él. Es tierra, así que no verás la cama de Noé sobresaliendo del suelo. Pero verás áreas donde parece que, ya sabes, tienes estas hendiduras uniformes en el lateral. Y puedes decir, bueno, ¿es aquí donde la madera de la costilla se ha podrido? Otros dicen que es solo erosión. Pero, de nuevo, es estar aquí en esta zona tan tranquila, bajar allí, caminar sobre este barco enorme. Pero el mejor lugar para verlo y entenderlo es justo donde estoy parado. Estoy aquí contigo haciendo este video justo frente a este centro de visitantes porque estás en un terreno elevado mirando hacia abajo. Cuando estás realmente en él, debido a que es tan grande, es difícil ver la perspectiva y no puedes ver mucho porque tienes estos, ya sabes, los costados masivos, bastante anchos en el barco y estás en medio de esta estructura de 515 pies de largo. Y por eso, básicamente, no estás obteniendo la perspectiva real, pero estás aquí arriba donde puedes ver todo el conjunto y puedes verlo extendido debajo del barco. Y así creo que Dios, quien no quiere que nadie perezca, tiene cosas como esta disponibles para aquellos que están buscando la verdad honestamente. De nuevo, para mí, creo en la historia, pero hay personas como el incrédulo Tomás, quien fue discípulo de Jesús, pero no creía que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos y quería pruebas físicas. Dios respondió a sus oraciones. Quien busca la verdad no necesita hacer viajes costosos ni peregrinaciones, pero si puedes, verifica la evidencia por ti mismo. Esto es lo que... voy a contar mal esta historia. Felipe encontró a Natanael después de ver a Jesús y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías. Y le insistió, ven y mira por ti mismo, o sea, ve a ver al hombre, ve a ver a Jesús. Él dudaba. ¿Quién es este tipo del que hablas? Ve a ver a Jesús, investiga en los videos de YouTube y los informes. Echa un vistazo a nuestro sitio web, noascarscans.com. Tenemos muchos informes, nos dedicamos a presentar lo que la gente investiga, incluso si concluyen erróneamente que no es el Arca de Noé. En nuestra web hay informes que dicen, es geología. Publicamos todo confiando en que la gente sabrá revisarlo y el Espíritu Santo los guiará.
Seguimos investigando y recopilando evidencia. Esto es solo el comienzo. Dijiste que ya investigaste mucho, por eso creo que es bueno que la gente busque en videos de YouTube, sitios web o libros. Investíguenlo y si pueden venir aquí, genial. Y vean, háganlo ustedes mismos. No confíen en el tipo que tienen al lado diciéndoles qué pensar, ni en su pastor, ni en el científico que ven en la televisión. No, investiguen a fondo. Creo que todo el mundo tiene sentido común y un cerebro y puede entender los datos. Al menos la mayoría de la gente puede. Y pueden interpretar lo que están viendo. Y por eso creo que eso es clave. Pero yo, de nuevo, creo que Dios tiene este tipo de evidencia, esta prueba física de estas historias bíblicas, porque hay personas que están buscando y necesitan eso, como el incrédulo Tomás, y Dios respondió a sus oraciones. ¿Sabes? Jesús le mostró la herida en su costado y las marcas de los clavos en sus manos, y así pudo creer al ver la prueba física. Bueno, eso es poderoso, hombre. Y esa es la razón principal por la que voy a comprobarlo, para mostrar a otras personas, ya sabes, la evidencia física. Entonces, mi última pregunta es ya dijiste eso, pero ya sabes, solo para el propósito del video, voy a hacerte una pregunta directa. Entonces, en tu propia opinión, Andrew, el lugar en el que estás parado ahora mismo es el sitio real del Arca de Noé. Sí, en mi opinión, después de tantos años de investigación, todo lo que hemos hecho aquí siempre llega a la conclusión de que esto no es solo geología natural, sino que son los restos enterrados y descompuestos del barco de Noé, que se encuentran en Génesis 6, 7 y 8. Es esto, amigos. Este es el famoso barco y vamos a probarlo al mundo. Pese a los escépticos, seguiremos con la investigación y les informaremos en cuanto tengamos más detalles que compartir.